Cuando la Biblia nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no nos está hablando de tres personas divinas, de tres individuos divinos, de tres personas manifestadas. No nos está hablando de tres personas, la primera, la segunda y la tercera persona de una llamada Trinidad. No, no nos está hablando de eso. Cuando la Biblia nos habla de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos habla de un solo individuo, de un solo ser, o como quiera usted llamarlo, de una sola persona. Y eso lo vamos a mirar hoy aquí en la Biblia explicada texto a texto. Nosotros sabemos que la Escritura nos dice que Dios es uno. Eso lo encontramos como el primer mandamiento. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese es el primer mandamiento. O escúcheme bien. Oh Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es el primer mandamiento. Eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Allí nos lo dice abiertamente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el verso 13, de ahí mismo Deuteronomio 6:13, o ahí mismo en Deuteronomio 6, nos dice que ese Jehová es solo. A él solo servirás, dice allí, a él solo servirás. Deuteronomio 4, 35 y 39 dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro además de él. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios y no hay otro. Es evidente que la Biblia nos dice que Jehová es ese Dios que es uno y no hay otro. La Biblia nos dice que ese Dios que es uno y no hay otro, que es solo, ¿es por qué? Porque Él es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, no hay otro además de Él, no hay semejante a Él, no hay coigual a Él. ¿Dónde nos dice eso? Deuteronomio 4, 35, 39, Isaías 37, 16, el Salmo 86, 10, Jeremías capítulo 10, verso 6, Isaías capítulo 46, verso 5 y verso 9. Allí vemos que Dios no hay semejante a Él, ese Dios que es uno y solo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17, verso 20, el profeta David también nos dice lo mismo, que no hay semejante a Dios. Pero lo bueno que vemos de esto es que ese Dios que es uno, que no hay otro además de Él, que es solo, lo encontramos y nos dice que ese es llamado Padre. Israel lo llamó Padre. Así lo llamó Israel. Israel lo llamó Padre. No lo llamó nunca el Padre. No hay ninguna alusión donde la Biblia nos diga que ese Jehová que es solo, que es único, Israel lo había llamado el Padre. No, lo llamó Padre. Dios mismo nos dice de una manera implícita que Él, ese Dios, ese Yahvé o ese Jehová que es solo, es Padre para Israel, ya que Israel son sus hijos. Capítulo 4 del libro de Éxodo, verso 22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo. En Deuteronomio capítulo 14, verso 1, encontramos que nos dice allí, hijos sois de Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 14, 1. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. Entonces, miren lo que nos está diciendo la Escritura, que ese Jehová que es uno, que es solo, que no hay otro además de Él, que no hay semejante a Él, que Él es Dios arriba del cielo, abajo en la tierra, no hay otro además de Él. Ese nos está diciendo que es Israel, son sus hijos. Y por eso vemos que en la Escritura ella lo llama Padre, o Israel. Los judíos lo llaman a Él, a ese Dios lo llama Padre. Mire que no está hablando de un Dios en tres personas, está hablando de un solo ser que es solo, no hay semejante a Él, y lo llama Padre. Miremos, observemos por favor, Deuteronomio 32:6. Mira lo que dice Deuteronomio 32:6, dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, ¿no es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció, Deuteronomio 32:6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Yahvé, o Jehová, es el Padre. En el capítulo 32, verso 12 dice, Jehová solo le guió y con Él no hubo Dios extraño. Mire, los judíos, ¿cómo lo llamaban? Padre.
dice que Él solo, Jehová solo, aquel Dios que es uno, que es solo, no hay otro además de Él, no hay semejante a Él, fue el que los guió por el desierto, el que los sacó de tierra de Egipto, que los guió por el desierto, que los atravesó por el mar rojo, que los pasó en seco, que los llevó a la tierra prometida. Es solo, Jehová solo le guió. Aquel, ¿cómo lo llamaron? Padre. Mire que no hay ninguna alusión bíblica que a este Dios, a este único Dios, lo hayan llamado el Dios trino o el Dios tres personas. No, ¿cómo lo llamaron? Padre. En Isaías, permítame por favor, antes de pasar a Isaías, permítame leer lo que dice el profeta David, primer libro de Crónicas 17:20. El mismo que escribe el profeta en el Salmo 86:10, donde dice que Jehová solo es Dios. Él solo es Dios, Él es el único Dios. Aquí el mismo profeta dice en el capítulo 17, verso 20 del libro de Crónicas, dice, Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, no hay semejante. ¿Y cómo lo llama? Lo llama Padre. Primer libro de Crónicas 29:10 dice allí, y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Mire lo que dice allí. Mire, la escritura llama a ese Dios, Yahvé o Jehová, lo llama Padre. ¿Ah? ¿Cómo lo llama? Padre. Los profetas lo llamaron Padre, no lo llamaron de otra manera. Isaías 63:16. Vemos que el profeta Isaías dice que Dios es solo. Isaías 37:16. Allí nos dice esas palabras grandes, nos dice allí. Pero dice allí, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Y ese Dios que solo es llamado Padre. Isaías 63:16, Isaías 64:8 dice, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Observe bien lo que está diciendo allí, que Jehová, el cual es ese Dios que es uno, que es solo, no hay otro además de Él, es llamado Padre. Malaquías 1:6 dice, el buey conoce a su amo y el siervo a su señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Mire, allí vuelve a repetir que Él es Padre. Por eso la Biblia podemos ver que ese Dios que es uno, que es solo, que no hay otro además de Él, que no hay semejante a Él, es llamado Padre. Por eso le conocemos como el Padre, porque es el Creador. ¿Ah? Por eso Isaías dice, pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora y Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Isaías 64:8 dice que Él es el formador, el que hizo, el que nos hizo, por eso es llamado Padre. Malaquías capítulo 2, allí vemos que ese Yahvé o ese Jehová es llamado Padre porque es el Creador. Leámoslo. Libro del profeta Malaquías, capítulo 2, dice el verso 10, si no estoy mal, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Mire, la escritura se refiere a este Dios, Yahvé o Jehová, ese Dios que es uno, que es solo, se refiere como Padre. ¿Por qué? Porque es el Creador. Pero nunca se refiere a este Dios como un Dios en tres personas. Se refiere que Él es uno y es conocido como ¿qué? Como Padre. Obsérvalo bien, es conocido como ¿qué? Como Padre. Entonces, hablar de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo no estamos hablando de tres personas. Estamos hablando de un solo ser, de un solo individuo. Yahvé o Jehová es conocido como Padre, porque ser es el Dios creador. Ahora, cuando hablamos del Espíritu, quiero que usted, por favor, me ponga atención y vea que cuando hablamos del Espíritu no estamos hablando de otro Dios, no estamos hablando de otra persona divina. No estamos hablando de Él. No, para nada. Cuando hablamos de Espíritu Santo estamos hablando del mismo Yahvé o Jehová, de ese Dios que es uno, que es solo y no hay otro además de Él. Recordemos que en Juan 4:24 el Señor Jesús nos dice, Dios es Espíritu. Eso nos dice el Señor Jesús, Dios es Espíritu. ¿Ah? Dios es Espíritu.
Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Porque el Padre tal es adorar en busca. Está hablando que ese Dios, que es el Padre, es espíritu. En el Antiguo Testamento no encontramos la alusión Espíritu Santo para hablar de Dios en su forma espiritual. No hablamos como el Espíritu de Dios. Eso nos dice la Biblia. Pero miremos, en Génesis capítulo 1, vamos allá, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ¿quién es ese Espíritu? ¿Quién es? ¿Es otro Dios? ¿Es otra persona divina? Obvio que no. Si yo le pregunto a un amigo trinitario, ese Dios que es Espíritu, es el mismo Dios, ese Dios que es el Espíritu Santo, es el mismo Dios que es Espíritu de Juan 4:24, ¿sí o no? Porque ese Dios que es Espíritu de Juan 4:24 es el Padre. Y ustedes dicen que no es el Espíritu Santo. Entonces ese Dios que es Espíritu de Juan 4:24 es el mismo Dios, Espíritu Santo, que se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí o no? Si tu respuesta es sí, entonces eso es unicidad. Si tu respuesta es no, entonces es politeísmo. ¿Ah? ¿Quién puede responder? ¿Quién podrá responder mi pregunta? Sería bueno que la respondiese. Ahora, miremos algo, vamos a mirar. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero ¿quién fue el que se movió sobre las aguas? ¿Quién fue? Leámoslo. Salmo 77:9. Mira que cuando habla de Dios, habla de Padre, habla de Hijo y habla de Espíritu, no está hablando de varios. Está hablando de un solo ser. Salmo 77. Salmo 77, verso 19. ¿Qué nos dice? Miren lo que dice. El mar fue tu camino. Miren lo que dice. El mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. El mar fue tu camino. ¿De quién está hablando? De Yahvé, oh Jehová, el cual es ese Dios. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. ¿De quién fue el que sacó a Israel? ¿Quién fue el que sacó a Israel del desierto? ¿Quién fue? Yahvé, oh Jehová, lo leímos, Deuteronomio 32:12. Allí dice que Jehová solo les guió. Y ese Jehová que solo les guió es ese Dios. Con mi voz clamé a Dios, a Él clamé, Él me escuchará, al Señor busqué en el día de mi angustia. El mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, tus pisadas no fueron conocidas. ¿Ah? ¿Quién fue el que caminó sobre las aguas? Aquel que es el Espíritu de Dios. ¿Quién fue? El mismo y único Dios. Señores trinitarios, cuando hablamos de Padre, de Espíritu Santo, no estamos hablando de 2 o 3 personas divinas, no, estamos hablando de un solo ser, estamos hablando del único Dios, estamos hablando de ese Dios que es Espíritu, no estamos hablando de otro. Pero sigamos viendo, vamos a seguir viendo. Job capítulo 9, verso 8. Job capítulo 9, verso 8, vamos a leer allá. Libro del patriarca Job, capítulo 9, verso 8. ¿Qué nos dice? Mis hermanos, vayan dándole me gusta, por favor, vayan compartiendo. Ayúdenme allá a compartir, por favor. Job, capítulo 9, verso 8 dice: Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. ¡Tremendo! Él solo extendió los cielos y dijo Dios. Y dijo Dios, Él solo extendió los cielos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿O será que me equivoco yo? ¿Estoy leyendo bien? Sí, estoy leyendo bien. Él solo extendió los cielos y anda sobre las ondas del mar. ¿Será que estoy leyendo mal? ¿Qué me dicen ustedes? Entonces estamos viendo que cuando la Biblia habla de Padre y de Espíritu Santo, no está hablando de 2 personas divinas. Está hablando de un único y verdadero Dios, un solo Dios, cuya naturaleza es Espíritu. A ver muchachos.
Sigamos leyendo. Mira lo que dice el libro del profeta Isaías 43:16. Libro del profeta Isaías 43:16. Dios volvería a caminar sobre las aguas. Isaías 43:16. Vamos a leer. Isaías 43:16. A ver, señores sanitarios, dice que él solo extendió los cielos, refiriéndose a Dios. Y ese fue, y dijo Dios, hágase la luz, hágase la tierra, hágase, bueno, ese Dios. Y dice que él solo caminó también por la faz de las aguas. Mi pregunta, ese Dios que solo hizo los cielos, refiriéndose a Dios, el cual es el Padre, ¿es el mismo Espíritu que caminó sobre la faz de las aguas? ¿Ese Dios que es Espíritu? ¿Sí o no? Si tu respuesta es sí, eso es unicidad. Si tu respuesta es no, eres politeísta porque tiene dos dioses. Uno que hizo los cielos y otro que caminó sobre la faz de las aguas. Ahí está. Vamos a volver a leer este verso, Isaías 43:15-16. Dice, yo Jehová el santo vuestro, creador de Israel vuestro rey. Así dice Jehová el que abre caminos en el mar y senda en las aguas. El que abre camino en el mar y sendas en las aguas. Recordemos algo, esto es una profecía que se cumpliría cuando Dios viniese en persona a salvarnos. Caminaría sobre las aguas. ¿Eso quién lo hizo? Este Yahvé Jehová es el Padre, Isaías 63:16, el cual mismo es el Redentor nuestro. Dice allí, Isaías 43:16 dice, dice Isaías 63:16, dice, pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Entonces, ¿quién es Jesús? Este mismo Jehová, el cual es el Padre, que vendría y caminaría sobre la faz de las aguas. No es otro. No es otro, señores. No es otro. Pero usted, ¿por qué dicen que hay dos? Que hablar de Padre y de Espíritu es hablar de dos personas divinas. No. Jesús, el cual es el Hijo, es el mismo Yahvé Jehová que caminaría de nuevo sobre la faz de las aguas. ¿Sí miran? ¿Sí observan, muchachos? Entonces no estamos hablando de otro. Ahora, miremos algo, señores. La historia nos cuenta algo. La historia nos cuenta algo y nos dice, los que hemos investigado acerca del tema, que la expresión Espíritu Santo la acuñaron o la hicieron los hebreos con el fin de llamar a ese Dios, el Dios de ellos, ese Dios que es Espíritu y es el solo Santo. Comenzaron a llamarlo Espíritu Santo a partir del siglo II antes de Cristo. Por eso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no se hace alusión ninguna a un Espíritu Santo. Se habla del Espíritu de Dios, se habla del Espíritu de Yahvé. Pero ese Espíritu de Dios y ese Espíritu de Yahvé, como hemos visto, es el mismo Dios que se movía sobre la faz de las aguas, el mismo Yahvé, que es su presencia, según lo que dice el Salmo 139. Leamos. Dice, oh Jehová, tú me has examinado, conocido y tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Mire lo que está diciendo David, está hablando de Yahvé Jehová. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú, habla de uno solo, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, aún no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Escucha bien. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? El espíritu de Dios, la presencia misma de Yahvé o Jehová, lo está diciendo el salmista, no está hablando de otro Dios, porque el salmista no conoce otro Dios. Para el salmista, Yahvé o Jehová es el solo Dios, es el único Dios, es el solo Yahvé, es el Padre, no hay semejante a él. Y el salmista nos está diciendo que el espíritu de Jehová es su presencia. No está diciendo nada más, señores, es la presencia. Punto número 2.
Dijimos que el hablar de Padre, de Hijo y que el hablar del Espíritu Santo, que esa expresión o esas dos palabras, Espíritu Santo, no aparecen en el Antiguo Testamento, pero aparecen en el Nuevo Testamento. ¿Pero por qué no aparecen en el Antiguo Testamento? Sencillo, porque la historia nos cuenta que en el siglo II antes de Cristo, esas dos palabras, Espíritu Santo, fueron inventadas o acuñadas por los judíos para llamar así al Espíritu Eterno, llamar así a Yahvé, a Jehová, a su Dios, a ese Dios que es uno y no hay otro además de él. Allí apareció siglo II antes de Cristo. Por eso en el Nuevo Testamento vemos que la expresión Espíritu Santo aparece. Pero cuando aparece la expresión Espíritu Santo, viene referenciada, escúchame bien por favor, viene referenciada al Dios de los profetas. Y con eso se demuestra que no son dos personas. No, es el mismo y único Dios, Yahvé o Jehová. Miremos dónde lo dice. Por favor, voy a leer solamente un verso. Hay muchos, pero voy a leer solamente uno. Hechos en el capítulo 28. Hechos capítulo 28. Manito, vaya compartiendo allí, por favor, ayúdeme a compartir. Todos los hermanos, ayúdenme a compartir esa conferencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres personas. Es un solo ser, una sola persona. No son tres. Mira lo que dice. Hechos 28-25. Aquí habla del Espíritu Santo. Pero Pablo dice que el Espíritu Santo es aquel que dijo estas palabras. Leamos. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído iréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Les pregunto, señores, ¿cómo se llama el Espíritu Santo que habló por medio del profeta Isaías que dijo estas palabras? Dame el nombre. ¿Y cómo lo llama Isaías? ¿Lo llama tercera persona? ¿Lo llama el Dios Espíritu Santo? ¿O lo llama Padre? Y lo llama el único Dios o el solo Dios. A ver, señor Alexander. A ver, señores, respóndanme. Sería muy bueno que usted pudiese hoy responder mi pregunta. ¿Cómo lo llama? Dice Pablo que fue el Espíritu Santo que habló estas palabras por medio del profeta Isaías. Dame el nombre. Dame el nombre de aquel que habló esas palabras según el profeta Isaías. ¿Y cómo lo llama? Lo llama Dios Espíritu Santo. Lo llama el Dios tercera persona o lo llama Padre. ¿Cómo lo llama? ¿No puede responder? Claro, sé que no puede responder. Te queda grande responder esto. ¿Cómo lo llama? Vamos a leer Isaías capítulo 6, verso 5 dice, desde el verso 1, en los días que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. En el verso 5 dijo Isaías, ay de mí, que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. ¿Y qué le mandó a decir? Y dijo, anda y di a este pueblo, oí bien y no entendáis, ve por cierto y no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda y se conviertan y haya para él sanidad. ¿Quién dijo esas palabras? Yahvé, oh Jehová, el cual es el solo Dios, Isaías 37:16, el único Jehová, Isaías 37:20, Isaías 45:5 y 6, y es llamado Padre por Isaías. Isaías 63:16, Isaías 64:8. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? El mismo Yahvé, oh Jehová. ¿Sí miran? ¿Sí miran que hablar de Padre, Hijo y Espíritu Santo, no estamos hablando de tres personas divinas, estamos hablando de un solo ser? Padre, porque es Dios como creador. Espíritu Santo, porque es su presencia en su creación. Espíritu Santo, porque es la presencia de Él en su creación. Es un título atribuido al único Dios que se deja ver. El Espíritu Eterno se dejó ver. ¿Por quién? Por Isaías.
El Espíritu Eterno se dejó ver por Isaías. Pero miremos algo. Miremos algo. Al hablar de hijo, no estamos hablando tampoco de otra persona divina. Recordemos esto, por favor. Recordemos esto. Isaías 7:14 dice, porque un niño nos es nacido. Perdón, Isaías 7:14 dice, el Señor mismo les dará señal. El Señor mismo les dará señal. Está hablando de Yahvé o Jehová. El Señor mismo les dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Escuche bien. ¿Cómo es que se llama? Dios con nosotros. Ese niño, ¿cómo se llamaría? Dios. ¿Cuál Dios? Isaías solamente dice que hay un solo Dios, Yahvé o Jehová. En Isaías 9:6 nos dice que ese niño que nos es nacido, hijo que nos es dado, tiene como nombre, o se le llamaría ¿cómo? ¿Cómo se le llamaría? ¿Quién me puede decir, por favor? ¿Ah? Se le llamaría Padre Eterno. No que sería un Padre Eterno, sino que su nombre se está identificando, lo está identificando como ¿quién? Como el Padre Eterno. ¿Y quién es ese niño que no es nacido? Dios con nosotros. ¿Cuál Dios? Yahvé o Jehová. El mismo que dijo en Isaías 33:22, que él mismo nos salvaría. Isaías 35:2-4, que él mismo vendría en persona y nos salvaría. Isaías 52:6, que él estaría presente. Pero ¿cómo sería presente? Como un hijo. Isaías 60, hermano, por favor. Isaías 60, 1 y 2. Leamos allí, por favor. Isaías 60, 1 y 2. ¿Qué nos dice Isaías 60, 1 y 2? Reina Valera, versión antigua, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz o tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Mire lo que dice: la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá, escúchalo bien, mas sobre ti nacerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Verso 16, perdón, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Mire que la Biblia nos está diciendo que Jehová es el mismo Dios que nacería, para ser conocido como el Salvador nuestro. Por eso ese niño que nos es nacido, ese hijo que nos es dado, no tiene como nombre, o no se le llamaría nunca Hijo Eterno, se le llamaría como Padre Eterno. ¿Por qué? Porque es el mismo y único Dios manifestado en carne. Entonces ya les he mostrado que al hablar de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, no estamos hablando de tres personas divinas, porque la Biblia no dice nunca que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como dicen los amigos trinitarios, sean tres personas divinas. Les estoy mostrando que al hablar de Padre, Hijo y Espíritu Santo, está hablando de un solo ser. En el Antiguo Testamento, Yahvé o Jehová. En el Nuevo Testamento sucede idénticamente lo mismo. Sucede igualmente lo mismo. Pablo dice en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 16. Mire lo que dice, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 16. Pablo dice allí, léalo en la Biblia Reina Valera, versión antigua. Dice allí: y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Mire, para Pablo Jesucristo es Señor, Dios y Padre nuestro, el Consolador. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Pablo llama a Jesucristo el único Dios. Judas lo llama el único Dios. Judas 25. Pablo lo dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versos 15 al 17. Allí lo encontramos literalmente. Pablo llama a Jesucristo Hijo. Sí, la Biblia lo llama Hijo. Primera de Juan 5:20 dice que el Hijo es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero dice la Biblia que ese verdadero Dios y la vida eterna es el que estuvo en el mundo y el mundo no lo conoció. ¿Cuál fue ese Dios? ¿Cómo lo llama Juan? ¿Cómo lo llama ese Dios que estuvo en el mundo y el mundo no lo conoció? ¿Lo llama Hijo Eterno o lo llama Padre? Lo llama Dios y Padre a ese que estuvo en el mundo y el mundo no conoció. ¿Cómo lo llama? ¿Cómo lo llama? Dígame por favor cómo lo llama. Dice 1 Juan 5:20 que el Hijo
es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero ese Hijo fue el que estuvo en el mundo y el mundo no le conoció. Dígame usted cómo llama Juan a aquel que estuvo en el mundo y el mundo no conoció. Literal, Juan, en la primera carta, ¿cómo lo llama? No lo llama Dios Hijo, lo llama Dios y lo llama Padre. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿A quién no conoció el mundo? Al que estuvo en el mundo y el mundo no conoció. ¿Cómo se llama? Jesucristo. ¿Cómo lo llama Juan? Lo llama Dios y Padre. ¿Ah? Al hablar del Hijo no estamos hablando de otro Dios, de otra persona divina, de otro ser. No, estamos hablando del mismo Padre. ¿Sí miran? ¿Sí observan? Al igual que en los profetas, al hablar del Padre estamos hablando del único Dios, al hablar del Espíritu estamos hablando del único Dios, al hablar del Hijo estamos hablando del único Dios, Dios que vendría manifestado para salvarnos. En el Nuevo Testamento es el cumplimiento, por eso Jesucristo es llamado Dios, por eso Jesucristo es llamado Padre, por eso Jesucristo es llamado el Espíritu. ¿Ah? Es llamado Hijo. ¿Ah? Es llamado el Espíritu. Segunda carta a los Corintios capítulo 4 verso 5 dice, mira lo que dice allí, porque no nos predicamos a nosotros sino a Jesucristo como Señor. Y en segunda carta a los Corintios 3:17 Pablo dice, el Señor es, escúchalo por favor, el Señor es el Espíritu. Ah, ¿quién es el Espíritu? El Señor, ¿quién es el Señor? El Señor es Jesucristo. Es el Espíritu y solamente hay un Espíritu. Solamente hay un Espíritu. Jesús mismo también dijo ser el Espíritu. Las cartas a las iglesias, 7 cartas. ¿Cómo selló el Señor? ¿Cómo selló el Señor? ¿Cómo firmó? El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces cuando la Biblia nos habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo, no está hablando de 3. Está hablando de uno solo. Si miran, no está hablando de 3, está hablando de uno solo. De uno solo. Y su nombre es Jesucristo. No más. Pablo y Juan llaman a Jesucristo Padre. Lo llaman Hijo, sí. Lo llaman Padre, sí. Lo llaman Dios, sí. Lo llaman el Espíritu, sí. Y está hablando de 3 personas. Jesucristo al ser Padre, al ser Hijo y al ser Espíritu, ¿está hablando de 3 o está hablando de uno solo? Le pregunto, Pablo y Juan llaman a Jesucristo Dios, lo llaman Padre, lo llaman Hijo, lo llaman el Espíritu. Pregunto, ¿está hablando de 3 personas o está hablando de uno solo? Claro que está hablando de uno solo. Jesucristo, el único y verdadero Dios y la vida eterna. Recordemos lo que leímos en Hechos capítulo 28, verso 25 en adelante, donde Pablo dice que bien habló el Espíritu Santo por boca del profeta Isaías. Y cita Isaías capítulo 6, verso del 8 en adelante. Cita que esas palabras las dijo el Espíritu Santo. Y Isaías lo vio en gloria. En los días que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías ve al Señor, a Yahvé o Jehová, el cual es el mismo Jesús. Y ese Pablo lo llama el Espíritu. Pero resulta que en Juan capítulo 12, verso 39 al 41, Juan nos dice allí que Jesús es aquel al que vio el profeta Isaías y habló acerca de él, diciendo las mismas palabras. Dice que ese fue Jesús. Juan dice que es Jesús. Entonces, esto nos indica algo, que aquel que habló por medio del profeta Isaías, que es llamado Yahvé o Jehová, que es llamado Padre, que es llamado el Espíritu Santo, es el mismo Jesús. Por eso la Biblia nos demuestra que al hablar de Padre, Hijo y Espíritu Santo no estamos hablando de 3, estamos hablando de uno solo y su nombre, Jesucristo. Por eso en la Biblia encontramos a Jesús siendo llamado Padre y él mismo llamándose Padre, siendo llamado Hijo y siendo llamado el Espíritu. Y siendo llamado el Espíritu. Pero estamos hablando de 3, no, estamos hablando de uno solo y su nombre, Jesucristo, un solo Dios, un único y verdadero Dios y la vida eterna. Mis hermanos, bueno, quiero que les quede esta conferencia, por favor, mis hermanitos amados, atesoren esta conferencia, ayúdenme a compartirla, por favor. Lleven los libros, La Unicidad, la Única Verdad, Dios, tomo 1 y 2, lleven los libros, por favor. La Unicidad, la Única Verdad, Dios, tomo 1 y 2, En Defensa de la Unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al Descubierto, el libro La Unicidad versus las Doctrinas de Error,
El libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Tratados de unicidad y escatología 1. Y nuestro último libro, El secreto de Dios revelado, lo que ocultaron por los siglos acerca de Jesús. Llama y pide los libros los que están en Colombia, 318-436-0745. Recuerde, 318-436-0745. Y los que están en el exterior, más 57-318-436-0745. Llama y pide los libros.